Hola, ¿cómo están nuevamente? Continuamos con esta clase número 7 a la que le he hecho una pequeña modificación que van a poder ver en la estructura inicial. Intenta esta parte de la clase ser una síntesis de los capítulos 4, 5 y 6 de David Faríes, La breve historia de la lengua española. Obviamente es una síntesis muy breve. Vamos en primer lugar a desarrollar en este video los cambios fonológicos que se dieron desde el latín al español medieval, y en dos próximos videos, también breves, veremos cómo evolucionó el sistema nominal y cómo evolucionó el sistema verbal. Les pido que traten de ir leyendo de manera detenida ese material, anotando sus dudas, intentando responder las preguntas que aparecen al final. Hay algunas que son muy abstractas y que necesitan de una explicación presencial, instancia que tendremos, si Dios quiere, en algún momento del cursado de esta materia. También voy a agregar en esta clase o en la 8, ya lo voy a definir, dos materiales de lectura muy interesantes. Son la revista de Historia de la Lengua del año 2012 y la del año 2013. Es un material, esta revista de Historia de la Lengua, que hicimos de manera colaborativa con los alumnos que iban cursando cada año la materia. Se hizo hasta el año 2018. Y son elaboraciones muy interesantes llevadas a cabo por alumnos que tienen fundamentalmente el tipo de análisis con el que tenemos que abordar los textos literarios de estas épocas. En primer lugar, volvemos a recordar en qué consiste el cambio fonológico, en qué consiste el cambio fonético. Sabemos que el cambio fonético y fonológico es un cambio lingüístico, y por eso cumple con tres características fundamentales. La primera de ellas es que es inexorable, es decir, que sucede independientemente de que nosotros lo aprobemos o no. Cambian las sociedades, cambian las lenguas. Esta es una frase que han escuchado mucho en el desarrollo de la materia. Ese cambio fonológico depende de la heterogeneidad de la lengua. ¿Y por qué está dada la heterogeneidad de la lengua? Por la variabilidad, por la variedad de hablantes y de situaciones. Y precisamente por eso llegamos a la tercera característica, y es que es de carácter esencialmente social y gradual. ¿Social por qué? Lo repetimos nuevamente, porque las sociedades necesitan de nuevas realidades que se van incorporando en ellas de manera paulatina, de manera gradual. Esas nuevas realidades se denominan habitualmente con palabras, o con modos, o con pronunciaciones. Es fundamental que diferenciemos cambio fonético de cambio fonológico. En la actividad que les di en el formulario de Google, una de las preguntas que había era si la aspiración de la S en posición implosiva era un cambio fonético o era un cambio fonológico. Y esa pregunta se las hice con la intención de relacionarla con la actividad que habíamos tenido en la evaluación anterior, de qué manera se relacionaban fonética y fonología. Ustedes respondieron muy bien que la fonética corresponde al plano concreto del habla, en tanto que la fonología corresponde al plano de la lengua. Entonces, ¿cuál es la primera característica que tiene un cambio fonético? Que no tiene una implicación fonémica, es decir, que no hay un cambio de fonema en el sistema. La aspiración de la S implosiva, no tenemos un fonema distinto para graficar, para expresar
que estamos pronunciando esa S sin ser tan sibilante, sin ser apicoalveolar. Se da en la fonética, pero no se da en el plano fonológico. En cambio, los cambios fonológicos modifican el sistema fonológico. Si hiciéramos una línea temporal desde el latín al castellano actual, veríamos que cambios en el plano fonológico se han dado, en el plano del sistema, se han dado solamente 4 o 5. Los cambios fonológicos cambian el sistema de la lengua. Existen básicamente 3 mecanismos para referirnos al cambio fonológico. Fonologización significa que se crea un fonema que antes no existía. El ejemplo más claro que tenemos de fonologización es la creación del fonema che. En el latín no existía y se dice que puede ser por influjo del superestrato árabe que se haya incorporado esa pronunciación, pero el hecho es que nuestro sistema sumó un fonema. Otro de los mecanismos se denomina transfonologización. ¿En qué consiste este fenómeno? Ni sumamos ni restamos fonemas, sino que cambian de sitio. Aquí les pido que ustedes imaginen esa red de oposiciones que tenemos a la hora de formar nuestro sistema fonológico. En la actividad de la clase 4, ustedes hablaron del punto de articulación, del modo de articulación, de si los fonemas son orales o son nasales. Esas redes se combinan a modo de cuadrícula. Entonces, por ejemplo, la P el fonema P es oclusivo, es sordo, es oral. ¿Qué pasaría si esa P suavizara su pronunciación? Pasaría a ser oclusiva, sonora y oral. Cambió un rasgo. Recordemos que en fonología, por ser un sistema económico, tenemos pocos rasgos que combinados permiten obtener el mayor número de fonemas posibles. Un ejemplo, ya lo veremos en la clase específica para esto, pero un ejemplo de transfonologización es un fonema que existió a comienzos de la Edad Media, que se pronunciaba similar al zumbido de un mosquito. Yo voy a hacer el ejemplo con la palabra abeja. La palabra abeja en la Edad Media se pronunciaba abella, y hoy la pronunciamos con nuestro fonema J, que ustedes saben que ese fonema está representado en el sistema con el dibujo de una cruz. Finalmente, después de la transfonologización, llegamos a la desfonologización. ¿En qué consiste este fenómeno? En que perdemos un fonema. Por ejemplo, el fonema H, el fonema F en posición inicial, pasó a ser primero una H aspirada, y finalmente nuestra H no se pronuncia. Por eso llegamos a la tercera diferencia que tenemos entre los cambios fonéticos y los fonológicos. El cambio fonético es un cambio gradual. Como se da en el habla, va sucediendo de manera paulatina, casi sin que los hablantes se den cuenta. En tanto que el cambio fonológico, por ser un cambio de sistema, es un cambio instantáneo. Entra en vigencia en un espacio y en un tiempo limitados. Por ejemplo, a partir del siglo XVII dejó de existir la diferencia entre fonemas sibilantes, sordos o sonoros. Todos comenzaron a pronunciarse de manera sorda. ¿Cuáles son los principales cambios fonéticos y fonológicos? Aquí quiero que nos detengamos, podemos haberlo visto en el capítulo 1 de David Faríes, pero
necesito que los repasemos. Estos cambios se dan de manera universal en todas las lenguas y en todos los tiempos. El primero de ellos se llama asimilación. Consiste en que un sonido se haga parecido a otro, adopte un rasgo fonético presente en un sonido vecino. Por ejemplo, si tenemos la palabra vida proviene de la palabra vita latina. El fonema T latino es sordo, sin embargo, por estar rodeado de dos vocales que son sonoras, se sonoriza y pasa a ser D. Por eso la palabra latina vita dio como resultado en castellano la palabra vida. Otro ejemplo, cupa dio como resultado Cuba. Apícula dio como resultado abeja. Populu dio como resultado pueblo. Ya avanzaremos sobre esos ejemplos. El fenómeno contrario, el cambio diferente a la asimilación, es el que se denomina disimilación. ¿Y en qué consiste? En una diferenciación. Por ejemplo, en latín, la palabra árbol era complicada de pronunciar, por lo tanto, cambió a árbol. Si ustedes quieren un ejemplo actual, basta con que escuchemos música caribeña y veremos que hablan del amor en lugar del amor. Otro de los cambios es la metátesis, que consiste en cambiar de lugar las sílabas. Por ejemplo, la palabra milagro proviene del latín miraculum. Peligro proviene del latín periculum, es decir, que se cambiaron las sílabas de lugar. Un ejemplo actual es cuando alguien dice, por ejemplo, vedera en lugar de decir vereda. Después tenemos cambios fonéticos y fonológicos que se dan por pérdida de material fónico. Esa pérdida de material fónico puede darse en el interior de la palabra, al final de la palabra o al comienzo de la palabra. Cuando se da en el interior de la palabra, se denomina síncopa. Por ejemplo, la palabra populus latina perdió la U, la U intertónica se denomina, y pasó a ser poplus y finalmente pueblo. Apócope es un fenómeno que conocemos mucho. Nosotros decimos mucho y muy, tanto y tan. Y fíjense cuántos casos de apócope tenemos como profe, promo, tele en lugar de televisión. Por ser la lengua un sistema que tiende a la economía y porque en la parte inicial de la palabra se concentra la mayor información semántica, pueden perderse las partes finales de una palabra. Finalmente, tenemos la aféresis, que es la pérdida de algún elemento al comienzo de la palabra. Por ejemplo, nuestra palabra bodega proviene de una griega apoteca, perdió la A. Después tenemos casos en los que se agrega material fónico. Veo que no tengo esa diapositiva. Cuando se agrega material fónico, podemos hablar de prótesis y de epéntesis. Prótesis es cuando se agrega material al comienzo de la palabra, y epéntesis cuando se agrega en el interior. Por ejemplo, la palabra stella en latín pasó al castellano como estrella. Entonces, ¿en dónde está la prótesis? En el agregado de la E, y dónde está la epéntesis en el agregado de la R en el interior de la palabra. Vayamos ahora a los principales cambios que se dieron a nivel fonológico en el paso del latín al castellano medieval. En primer lugar tenemos la pérdida o apócope de la M final, por ejemplo, en el caso de la palabra hominem, que pasó al castellano medieval como omne.
Después siguió evolucionando y llegó a ser hombre. También tenemos del latín al castellano palabras que en latín tenían H y pasaron al castellano medieval sin H, el mismo ejemplo de hominem latino a omne. Otro de los cambios que se dieron en el paso del latín al castellano son los que se denominan confluencias vocálicas. Aquí hay que aclarar que el latín tenía 10 vocales, 5 largas y 5 breves. Entonces teníamos una A larga, una A breve, y así con cada una de las vocales. Al castellano pasamos con 5 vocales y 2 diptongos. Entonces, esta confluencia vocálica consiste en que las vocales latinas cerraron en algunos casos o abrieron un grado. Por ejemplo, la palabra cite pasó al castellano como sed, pero fíjense también que un diptongo latino, poena, que se pronunciaba pena en latín, también pasó al castellano como E. Entonces vemos que la E, nuestro fonema E castellano, puede provenir de una I latina o de un diptongo latino o E. Y si no, un ejemplo que después veremos en el Cantar de Mio-Si, en un fragmento que vamos a analizar en la clase próxima, en lugar de virtutem, pasar al castellano medieval como virtud. Entonces, tenemos 3 modos posibles de llegar al fonema E. Otro de los cambios es la desvelarización de B en B. Parece que estuviera hablando en otro idioma, pero ustedes están viendo los gráficos. Tengo que contarles que lo que nosotros conocemos como V, o B baja, no existe en cuanto fonema. Ustedes lo estudiaron en fonología. Nosotros tenemos un único fonema B que tiene 2 grafemas, al que conocemos como la B labial, nuestra B alta, o al que conocemos como V. Pues bien, las palabras que en latín empezaban con U son aquellas que pasaron al castellano con V o B baja. Por ejemplo, virtutem dio como resultado en castellano medieval virtud, y finalmente en castellano actual virtud. Y fíjense qué curiosa esta palabra. En griego, oenos. En latín, vinum. En castellano, vino. Entonces, esa U latina al comienzo de la palabra seguida de una vocal pasó al castellano medieval y posteriormente al castellano moderno como B. Y es un fenómeno que se va a dar mucho a lo largo de la historia. Vamos a ver, por ejemplo, en el poema de Mio-Si y hasta Santa Teresa de Jesús, es decir, hasta bien avanzado el Renacimiento, que hay confusión de los 2 grafemas, de lo que conocemos como V y como B labial. ¿Y por qué había confusión? Pues porque no había diferencia en la pronunciación. Para decirlo más claro, no existe ni existió nunca en castellano la B de vaca como solían enseñarnos en la escuela primaria. Después, otro de los fenómenos es la disimilación que se produce por hiato. La E y la O breves del latín diptongaron. Por ejemplo, el verbo venit en latín dio en castellano viene. Mortem dio en castellano como resultado muerte. Y fíjense que ese cambio lo tenemos también en los verbos irregulares. Nosotros decimos poder, puedo. Esa diptongación ya proviene desde el latín. Otro de los casos a los que me refería recién es lo que se denomina pérdida de vocales intertónicas. ¿Qué significa? Que están entre sílabas acentuadas. Por ejemplo, la palabra populus latino, la U después de la sílaba tónica
cayó. Fíjense que está en el ejemplo marcada con una apóstrofe. La palabra populus pasó inicialmente por una forma poblus y finalmente pueblo. Sucede algo similar con un fenómeno que se denomina palatalización, que no es otra cosa que una asimilación de consonantes, consonantes velares. Veamos este ejemplo. Apícula pasó inicialmente a un estadio apecla, abeila, abeilla y finalmente abeja. ¿Recuerdan cuando hablamos del proto-indoeuropeo? Bien, aquí estamos hablando de un proto-romance. ¿Por qué? Porque estamos reconstruyendo, a partir de los resultados obtenidos, la posible pronunciación que hayan tenido los sonidos. Después tenemos algunos grupos consonánticos que se han asimilado, como vita, que dio como resultado vida, fácanos dio resultado áganos. Fíjense que estamos hablando de un fenómeno de sonorización de oclusivas intervocálicas. La T de vita es sorda y se sonoriza por la presencia de las dos vocales. K de fácanos, sorda, se sonoriza por la presencia de las dos vocales. El verbo hacer nuestro proviene de facere, latino, y vemos que ahí se ha dado el fenómeno también de la pérdida de la F inicial en H. Mater dio como resultado madre, ipse, que era un demostrativo, un determinante demostrativo latino, es el que dio como resultado en castellano S. ¿Qué otro tipo de cambios tenemos? Cambios fonológicos tenemos del latín al castellano medieval. Apócope de la M final. Por ejemplo, muchos sustantivos, ya veremos por qué, daban como resultado, muchos sustantivos en caso acusativo tenían como resultado una M final que desaparece. Asimilación y palatalización de consonantes ante yod. Aquí explico qué significa yod y esto también va a ser motivo de nuestra clase presencial. Yod era la vocal I latina acompañada de otra vocal con la cual no formaba diptongo. Por ejemplo, en la palabra fortia tenemos el fonema T seguido de I latina y luego de vocal. Como no formaba diptongo, ese fonema I se convierte en una semiconsonante que es de carácter palatal. Se pronuncia como nuestra Y. Por eso decimos palatalización, nuestra Y es palatal. Todas las palabras que tenían de alguna manera esa I entre consonante y vocal con la cual no formaba diptongo dieron lugar a yod. Y gran parte de los fonemas de nuestro alfabeto son creaciones a partir de esas combinaciones. Por ejemplo, la palabra fortia latina dio fuerza en castellano medieval y finalmente nuestra fuerza con Z. Vinea es otro caso en el que se combina la N con la E que se cierra un grado, como cuando nosotros decimos paseamos, en lugar de decir paseamos, bien, la pronunciación sería vinia y finalmente quedó viña. Pensemos que muchas personas de Buenos Aires dicen mañana, como para que vean que esos fenómenos que yo estoy describiendo se repiten a lo largo de la historia. Otro caso de asimilación por acción de yod es cuando hablamos de nocte, que dio lugar a noche. Después, otro de los cambios que tenemos es el paso de F a H. Por ejemplo, el verbo fabulare dio como resultado inicialmente fablare y finalmente llegó al castellano nuestro como hablar. En latín existían muchos
sonidos geminados, de ahí viene la palabra gemelo, es decir, dos juntos que son iguales. Por ejemplo, se repetían el fonema N, el fonema L. Entonces, esos fonemas geminados dieron como resultado nuevos fonemas de tipo palatal. Entonces, annus, latino, dio como resultado año, caballu dio como resultado caballo. Después hay un fenómeno que no se da en las otras lenguas romances, pero sí en el castellano, y es que cuando las palabras comienzan con KL, PL o FL, se convierten en nuestro fonema LY. Por ejemplo, la palabra clave dio como resultado llave. Plenu dio como resultado lleno. Flama dio como resultado llama. Por eso decimos inflamable. Aquí sería muy bueno que ustedes se detengan, relean, reescuchen este video y vayan viendo los capítulos correspondientes, porque de ese modo van a entender la importancia de la etimología. Otro fenómeno que se dio en el paso del latín a la Edad Media fue la apócope o pérdida de consonantes finales. Por ejemplo, los verbos latinos terminaban todos en consonante, y esa consonante final se perdió. Amat era ama, mortem, muerte, que recién lo habíamos visto también. Después tenemos ajustes consonánticos por epéntesis y por disimilación. La epéntesis, como habíamos dicho, es el agregado de material fonético en el interior de la palabra, y la disimilación el cambio para evitar cacofonía. Una palabra muy simpática y que repite mucho un modelo es la palabra fémina. Fémina fue inicialmente femna, después femra y finalmente hembra. ¿Por qué hembra de femra? Bueno, la F pasa a H, y pensemos que a la hora de pronunciar femra, la M es labial, es como que la diferenciación que tiene que hacer nuestro sistema fonador para pronunciarlo es complicado. Por eso se mete como parásito el fonema B. Y finalmente, que ya lo habíamos explicado recién, la prótesis ante ese inicial. Por ejemplo, stella dio como resultado estrella, scola dio como resultado escuela. Los invito entonces a que sigamos con nuestro próximo video, que tiene la morfología y la sintaxis histórica del sustantivo. Yo sé que estos temas son densos, pero me interesa que los vayamos adelantando para que ustedes, a la hora de la instancia presencial que tendremos en cuanto podamos volver a clases, tengan las dudas bien claras para plantear. Nos vemos entonces en el próximo video. Que estén muy bien.